Como bien sabéis, este es mi iPhone 15 Pro Max y acabo de cambiar todas las pantallas y la personalización de las mismas, así que dejadme que os cuente no solo qué tengo en mi iPhone 15 Pro Max hoy por hoy, sino más bien cómo lo he personalizado y cómo me he organizado las aplicaciones y sobre todo las pantallas. Así que dentro iPhone y automáticamente te voy a decir, mira, lo primero que quería tener era un iPhone absolutamente minimalista y lo que estoy haciendo ahora también es configurar el color de fondo, el verdecito que estás viendo, en función de la funda que llevo puesta, que por cierto ahora os hablaré también si queréis de esta funda por si me preguntáis, pero como veis que la funda tiene un tono verde, lo que estoy haciendo es tener entonces un tono verde de fondo de pantalla. Y bien, lo que quería hacer era tener una organización máxima pero muy minimalista. Entonces, si nos vamos a la pantalla de la izquierda, lo primero que he hecho es configurar un total de 4 widgets. Y sí, únicamente 4 widgets. De hecho, como podéis ver, aunque intenté bajar, no hay más. ¿Por qué? Porque no quería tener que hacer scroll. Realmente quería tener los widgets que más utilizo en el día a día sin lugar a dudas. Por un lado, me he dejado el de la batería en la parte superior porque es verdad que es el que más consulto frecuentemente, por ejemplo, cuando quiero ver la batería pues, de todos mis dispositivos de un solo vistazo. Como tengo, especialmente lo utilizo mucho por los AirPods, como tengo el Watch, la caja de los propios AirPods o incluso el propio iPhone o el iPad si lo tengo cerca, etcétera. Después el del tiempo y luego tengo los dos de reproducción. Por un lado, en primer lugar, el de Apple Podcast, es donde escucho todos los podcasts, y por otro lado, el de Spotify, que es donde escucho hoy por hoy toda mi música. Pero bien, vamos a ver cómo me he organizado las pantallas, porque como podéis estar viendo tengo un total de 4 pantallas que conforman, digamos, toda la personalización de mi iPhone 15 Pro Max. La primera de ellas es quizá la que menos en detalle pueda entrar, es la que he llamado la pantalla de trabajo. Al final me paso muchas horas del día con las herramientas de trabajo. Entonces me he dejado en la parte superior el widget de calendario en gigante, y esto me encanta porque así puedo tener una combinación perfecta de entre todo lo que veo con el trabajo con lo que veo personal. Y es que mira, yo por ejemplo voy a entrar en la aplicación de Outlook, ¿vale? Yo utilizo el calendario de Outlook para todo. Como puedes estar viendo, me permite tener etiquetas de colores, esto es algo que permite cualquier calendario, y lo que hago es establecerme las cosas que son de trabajo en un color, las cosas que son personales en otro color, las cosas que son, bueno, pues relacionadas con las liquidaciones comerciales dentro de mi trabajo en otro color. En definitiva, lo que hago es tener una, bueno, pues segmentación por colores dentro del calendario. Y lo bueno que tiene es que yo eso lo añado desde mi ordenador de trabajo, mi HP, y automáticamente, como tengo el calendario también sincronizado, lo vería también en mi calendario de Apple. De hecho, si vamos por ejemplo al viernes, que fue un día laboral, podemos ver como tenemos aquí en color azul un montón de labores que son del trabajo, en verde las que son personales, y bueno, en definitiva lo que me permite es que todo lo que añado en mi ordenador de trabajo tenerlo también aquí. Y este widget gigante lo que me permite es ver todas esas citas en el calendario, porque a fin de cuentas yo a lo largo de un mismo día tengo muchísimos eventos dentro del calendario, especialmente los días laborales. Entonces, claro, es una forma muy visual de verlo todo. Y bien, en la parte de abajo tengo 7 aplicaciones: Outlook, Qualtrics, que es por de trabajo, Salesforce, Teams lo utilizamos para principalmente las reuniones, las videoreuniones, las reuniones online, y el chat con las personas del trabajo. Repsol SAP Fiority es una aplicación que utilizamos para fichar, Waze, que la conocéis todos, y Wilet, que os he hablado muchísimo de ella. Y luego tengo una carpeta con aplicaciones y accesos directos a ciertas páginas que utilizo en el día a día. Por ejemplo, estas 3 que veis ahí en color morado, que pone Test, Scanner y Create, son páginas realmente de Safari, pero con acceso directo aquí para poder acceder de una forma muy rápida. Y bien, si pasamos a la segunda pantalla, es la que he llamado la pantalla del creador de contenido. En primer lugar, estáis viendo ya el widget que me encanta, que es el widget de subwidget, donde puedo poner mi canal de YouTube y ver constantemente los suscriptores en tiempo real. Y también dentro del mismo widget, es decir, es una carpeta de widgets, tengo el de la aplicación de recordatorios, concretamente la lista de ideas para vídeos. De hecho, me es muy cómodo porque yo voy añadiendo principalmente con asistente de voz, bueno, pues ideas que me van surgiendo a esta aplicación y se me van añadiendo aquí en la lista, y cuando ya grabo esos vídeos automáticamente los marco. Por ejemplo, el de viajando con el iPhone es el vídeo que visteis esta semana pasada y que por tanto ya está publicado, pues automáticamente lo marco y se elimina o se quita de esta lista. Y después lo que tengo son, aparte de 3 carpetas que ahora te hablaré, las aplicaciones relacionadas con la creación de contenido que más utilizo en todos los días. Bien, obviamente
tenemos Instagram, tenemos YouTube Studio, tenemos X, tenemos TikTok, tenemos Lightroom, luego tenemos la aplicación de fotos, la aplicación de Gmail, Telegram, recordatorios. La tengo también aquí recordatorios porque a veces necesito acceder a más listas que no son las de ideas para vídeos, y por no tener tanto widget me he dejado entonces aquí la app de recordatorio. Básicamente arriba me dejo el widget con la lista que más utilizo y a través de la app de recordatorios accedo a otras listas, pues por ejemplo la de trucos para iPhone, ideas que tengo para hacer vídeos cortos de iPhone, que lo consulto bastante menos frecuente que la otra. Notas, Safari y ajustes. Y luego las tres carpetas que tengo son, por un lado, la de otras redes sociales, donde tenemos redes sociales que quizás no utilizo tanto, como por ejemplo Twitch, LinkedIn, Facebook no sé ni realmente por qué la tengo todavía instalada, BeReal, que me gustaría utilizarla más, pero es verdad que nunca encuentro el momento de subir la foto cuando me lo pide, y luego la aplicación de Threads. Threads ya sabéis que al final es como el Twitter de Instagram, que todo el mundo lo conoce, y es verdad que me gustaría estar más presente en esta aplicación, pero bueno, poco a poco estoy intentándolo, y por ahora, como no es una aplicación en la que esté todos los días, ni mucho menos, por eso es el motivo por el que la tengo dentro de la carpeta. Y dentro de fotografía me he dejado las aplicaciones de DJI para controlar el estabilizador, Metrical, que ya sabéis que es la que utilizo para, bueno, postear o planificar todos los posts que subo. Puedes planificar en Twitter, en Instagram, en cualquier red social. Es bastante cómoda en este sentido. Unfold, que os he hablado muchas veces de ella. PopFrame, que también ya sabéis que es la aplicación con la que podéis crear pantallazos muy chulis, por ejemplo, utilizando la plantilla de un iPhone. Es decir, al final, imaginaros, le vamos a dar a más, vamos a imaginar que, bueno, pues sí, precisamente esto, que es un pantallazo, aunque va a ser del Apple Watch, no nos va a valer muy bien de ejemplo, y automáticamente ese pantallazo me lo establece en un iPhone, y yo puedo seleccionar, como podéis estar viendo, bueno, pues qué color queremos de iPhone, incluso, por qué no, podemos seleccionar el fondo que le queremos poner a esta publicación. En definitiva, te permite, bueno, pues crear de una forma muy visual un pantallazo para compartir en tus diferentes redes sociales. Luego me he dejado la aplicación de Creators App, que es con la que puedes controlar, en este caso, mi Sony ZV-E1 directamente con mi iPhone. Tu Stories, que a mí me encanta, os lo he dicho en alguna ocasión, yo lo utilizo principalmente para esto. Mirad, vamos a ir a mi canal, vamos a coger un vídeo pues cualquiera, por ejemplo el más reciente, el del Oppo Reno 10 Pro. Vamos a darle a compartir y vamos a copiar el enlace. Entonces automáticamente vamos a ir nuevamente a la carpeta de fotografías, Tu Stories, y le vamos a dar directamente abajo a pegar. Ya nos pega el link y automáticamente nos crea esta imagen tan chula, que es la que luego veis en Instagram. Yo luego lo que hago es abrir Instagram, subir una publicación directamente, por ejemplo, vamos a imaginarlo, ¿no? Me hago una foto así, ahí está una foto, salgo un poco mal, pero bueno, me vais a perdonar, y automáticamente le deslizo hacia arriba, ponemos aquí el, bueno, pues el widget, o no sé cómo llamarlo, que nos acabamos de descargar del vídeo del Oppo, y automáticamente es lo que veis, el cómo yo comparto en redes sociales, bueno, pues el último vídeo que he subido al canal. Bien, y luego por último tengo aquí una carpeta que la he llamado documentación. A fin de cuentas, ¿qué tengo? Pues tengo la app de archivos, que la utilizo todos los días, es donde almaceno todos los archivos y documentos que tengo. Dropbox, que es la aplicación donde almaceno todas las facturas que le paso a la asesoría, que me lleva todas las gestiones del canal. Luego tengo GoodNotes, que ya sabéis que es donde, bueno, pues creo todas las escaletas de todos los vídeos. Me gusta mucho porque al final, bueno, en el iPhone no escribo nunca nada, pero sí que es verdad que como los escribo en esta aplicación en el iPad, en un momento determinado, si salgo a grabar en la calle, ya no necesito llevarme, digamos, mi iPad, directamente me llevo el iPhone y lo veo. Por ejemplo, no sé, vamos a ver el de qué Apple Watch comprar en 2024. Pues si os fijáis, aquí tenemos toda la escaleta de todo lo que yo creé para ese vídeo. Como veis, no es un guión, es simplemente pues puntos que no quiero que se me olviden. O datos como por ejemplo los precios, que a veces, pues oye, cuando haces un vídeo de estas características siempre te va a ir alguna cifra, pues es mejor tenerlo apuntado y así evitas o dificultas el hecho de equivocarte, ¿no? Lo mismo con Notion. Notion al final la utilizo ahora para crear las escaletas de los podcasts y la utilizo para llevar pues la lista de contactos con las marcas, para llevar algún tipo de contabilidad. En definitiva, la utilizo bastante, pero en el Mac. Lo que sí que es cierto que desde la aplicación de Notion para el móvil me gusta
bueno, pues consultar esa información, ¿no veis? Por ejemplo, aquí tenemos alguna de las cosas que podéis ver, no voy a entrar en más porque si no se verían datos sensibles, pero como podéis ver en la parte de arriba tenemos el podcast, que es donde yo creo las escaletas del podcast hoy por hoy, y también, por ejemplo, la de contactos, que la puedo consultar recientemente, pues ahí es donde voy apuntándome todos mis contactos para, bueno, pues tener fácil el acceder al contacto de una marca con la que ya he trabajado. Y luego Notion Calendar, que te soy sincero, todavía no la he probado, entonces me la he descargado porque quiero testearla, quiero probarla y ver si vale la pena incluso haceros un vídeo dedicado acerca de esta nueva aplicación de calendario de Notion. Y bien, si pasamos nuevamente, lo que nos encontramos es la pantalla que yo he llamado de salud, bienestar y entrenamiento. ¿A qué queda bien? Pues bien, al final lo que se trata de tener, en la parte de arriba tengo una carpeta de widgets. El widget que más me gusta es el de Grow. En este widget en concreto lo que hago es añadir cuánta cantidad de agua bebo a lo largo del día. Por ejemplo, hace un rato me he terminado de beber la botella de Rhinoshield, que es de 700 mililitros. Entonces lo que yo hago es darle a 500, más 100, y ya he añadido los 700 mililitros. Los 100 restantes son 100 que me bebí realmente anoche pasadas las 12. En definitiva, que bueno, que como podéis ver es una forma de ver cuánta cantidad de agua vas bebiendo en el día a día y forzarte a beber un poco más de agua. Y luego tengo el otro widget, que es el de AutoSleep. Ya sabéis que AutoSleep es la aplicación que yo utilizo para monitorizar mi sueño y que me encanta. Y bien, luego tengo 4 aplicaciones también en esta pantalla. Tengo la aplicación de Spotify, por si acaso accedo desde la pantalla de entrenamiento a Spotify. Naturvitia Pro, que es la aplicación de nuestro nutricionista, donde, bueno, pues yo puedo tener 4 cosas, ¿no? Las dietas, las tablas de entrenamiento, el último informe y ciertos alimentos recomendados. Por ejemplo, si vamos directamente a las tablas, que es lo que más me gusta, puedo ver cuál es mi entrenamiento actual. Y ahí tengo mis 4 días de entrenamiento con los ejercicios que tengo que realizar, e incluso en la parte inferior la explicación de la técnica que debo de seguir para la ejecución de esos ejercicios. Y que tú dices, oye David, ¿cómo se hace la sentadilla en la multipower? Pues tú le pinchas y automáticamente te muestra el vídeo que estás viendo aquí en pantalla de cómo se hace esa sentadilla para mantener una buena técnica, e incluso puedes ver la explicación de la técnica de la sentadilla en la multipower. Y vale, luego tengo aquí abajo 2 aplicaciones que también me encantan. Voy a empezar por la de Strong. Strong es una aplicación que conocí, si no recuerdo mal, gracias a Albert, que me sirve para entender o aprender ciertos ejercicios para el gimnasio. A veces me pasa que estoy saturado de hacer los mismos ejercicios, o no me gusta el que me ha puesto el preparador físico para una actividad en concreto. Pues lo que hago es me vengo a esta aplicación y automáticamente busco nuevas ideas. Por ejemplo, vamos a imaginar que queremos hacer algo de, no sé, pues de bíceps, ¿no? Pues yo podría buscar en el buscador bíceps y, como ves, te dan muchas ideas de bíceps. Pues oye, yo voy a hacer este bíceps y aquí tienes la explicación de la técnica con las instrucciones, e incluso con un pequeño vídeo que te muestra cómo debe de ser el movimiento y cómo lo debes de hacer. Y luego Gentle Strike. Mira, me parece que es una aplicación fascinante, me encanta para entrenar, porque es que de verdad es mi favorita, entreno con ella también en el Apple Watch. Me gustan varias cosas. La primera, cuando activas el entrenamiento desde el Apple Watch se te duplica en tu iPhone. Y aparte de eso, otra cosa que me gusta es que dentro de actividades luego tú puedes ir a consultar la actividad que has hecho y hay varios aspectos o varios puntos que son interesantes. El primero, ves arriba que dice equivalencia. Esto que he entrenado hoy equivale a un zumo y a una hamburguesa. Además puedo ver las frecuencias de entrenamiento o frecuencias cardíacas en las que he hecho este entrenamiento. Y lo que más me gusta es que puedo, por un lado, ver el detalle del entrenamiento, donde veo, en este caso, como podéis ver, tuve una frecuencia cardíaca media de 102 pulsaciones. Esto es porque, si os fijáis, en esa segunda parte me fui a caminar 20 minutos y se me olvidó finalizar el entrenamiento y activar uno de caminar. Entonces, bueno, quedó todo registrado dentro del entrenamiento de fuerza. Y sin embargo, en el primer tramo, como podéis estar viendo por los dibujitos y los colorines, ya fue una parte de entrenamiento mucho más intenso porque fue con pesas y fue un entrenamiento de musculación. Y luego en la parte de abajo tenemos esfuerzo percibido, y esto me gusta porque yo puedo decir, oye, pues no, a ver, no ha sido un esfuerzo bajo porque vale que me fui a caminar, pero realmente el esfuerzo que yo hice fue moderado. Vamos a ponerle moderado y le vamos a dar a guardar.
y automáticamente se queda guardado para ir aprendiendo de ti y saber cuánto te va costando los ejercicios y ir relacionando tus frecuencias cardíacas con el esfuerzo ejecutado o el esfuerzo percibido que tú haces. Después tenemos a la derecha el widget de Activity Tracker. Principalmente me gusta para monitorizar los pasos. Como podéis ver, hoy llevo solo 1080 pasos y además también me permite ver en directo en el widget del Apple Watch cuántos pasos llevo. Tengo también los relojes de Apple Fitness en el widget debajo a la izquierda para ir monitorizándolo, y a la derecha tengo también la aplicación de, por un lado, diario. Estoy intentando esforzarme en empezar a escribir cosas, no todos los días, pero los días más significativos en la aplicación de diario. Por ejemplo, ayer tarde fue un día en el que estuve grabando y también entrené. Entonces todo eso lo he dejado registrado. No puedo bajar más porque no os puedo enseñar lo que hay más para abajo, pero sí que os puedo enseñar que, bueno, pues fue esa la entrada que hice y también la entrada que hice relacionado con el viaje a Londres, donde, como podéis estar viendo, pude subir varias fotos del viaje a Londres con mis amigos y una pequeña, bueno, pues descripción o una pequeña nota del viaje que hicimos para tener un recuerdo y poder consultarlo en el futuro. Bien, después tenemos la aplicación de Withings. Withings es la aplicación que utiliza mi báscula que tengo en casa. Al final realmente la utilizo para monitorizar las mediciones, porque yo voy al apartado de medición y si os fijáis tenemos dos perfiles, David y Raquel. Automáticamente cuando te subes a la báscula identifica quién eres y te asigna la medición a la persona en concreto. Además puedes ver también pues, incluso tu estatura, cuánta masa ósea tienes, cuánta masa muscular, cuánta masa grasa. En definitiva puedes ver, bueno, pues más detalle de la medición y más detalle de, bueno, pues cómo es la composición corporal actualmente. Y luego tengo la carpeta de medicina, que es donde tengo 3 aplicaciones, bueno, pues del médico, por así decirlo, aunque falta una que se me ha olvidado poner. Y si pasamos a la cuarta pantalla, automáticamente es la que yo he llamado de, bueno, pues, a ver, me lo estoy inventando en directo, pero casa o cosas adicionales. Bien, aquí tengo un poco de todo. Tengo un widget para buscar cosas en Google. Luego tengo a la derecha, bueno, pues 3 carpetas bastante interesantes. La de finanzas la utilizo bastante para los 3 bancos, para consultar pues todo lo relacionado con mis finanzas. La aplicación de casa, que es donde tengo muchas cosas de domótica. La propia aplicación de casa de Apple, la de Home Assistant, para tener vinculados mis dispositivos de Apple a Amazon. La aplicación de Amazon Hero, que es, bueno, pues el repetidor Wi-Fi, para que nos entendamos, Nespresso, MyCall, Casa, Xiaomi, iWiLink, Repsol Vivid para las facturas de la luz, Alexa, Globo, Splitwise, Uber, Wallapop, Bridge, Smart, If. Bueno, pues son aplicaciones que utilizo para controlar la domótica y los accesorios que tengo en casa. Y luego dentro de la carpeta de entretenimiento tengo las 4 aplicaciones que utilizo hoy por hoy, aunque tengo que descargarme la de Netflix porque ya vuelvo a tener Netflix, pero son las aplicaciones que utilizo de entretenimiento. HBO Max para ver películas y vídeos, Disney lo mismo, Amazon Prime Video lo mismo, y Kernel, que es la aplicación que utilizamos para, bueno, pues visualizar qué películas quiero ver, dónde las puedo encontrar, o incluso, que es de lo que más me gusta, crearme mis propias playlists con las, bueno, pues películas que quiero ver, series que me han encantado, películas que recomiendo, películas muy malas que no recomiendo, películas que están por estrenarse, etc. Creo que es algo bastante interesante. Y bien, en la parte de abajo hay algunas aplicaciones también muy interesantes. Por ejemplo, Autentificador de Google es la que utilizo para las claves de un solo uso de Google. MiCool es la aplicación con la que puedo controlar, la aplicación nativa para controlar la aplicación o el aparato de aire de casa, ¿vale? Es verdad que lo puedo controlar desde Amazon, pero hay ciertos parámetros o ajustes que si quieres modificar solo puedes hacerlo desde la propia aplicación nativa. Debo decirte que es una aplicación muy mala, aquí un tirón de orejas para Mitsubishi, pero es verdad que es muy funcional, es decir, puedes controlar prácticamente cualquier parámetro de la máquina, entonces bueno, pues tiene pros y contras. Amazon, mi DGT, donde llevo el carnet de conducir, y abajo tengo App Store, el navegador de Edge, que lo utilizo solo de vez en cuando y porque me redirecciona cosas del trabajo o ciertas cosas de la casa, y la de certificado digital, que os he hecho un TikTok para explicaros cómo podéis llevar, como es mi caso, por ejemplo, os lo voy a enseñar, aunque taparé las cositas, podéis ver que yo ya tengo aquí mi certificado digital de mi DNI electrónico. Entonces es algo muy chulo porque puedes tener, pues eso, tu DNI electrónico directamente en el iPhone, por ejemplo, para loguearte en las cosas que hacen referencia a, pues que necesitas un DNI electrónico o un PIN o un, bueno, pues lo que sea, ¿no? Pues te puedes identificar automáticamente con tu certificado digital por tenerlo
en tu iPhone. Como digo, os he hecho un TikTok para que podáis ver. Luego tengo el widget de casa para poder manejar ciertos dispositivos directamente desde aquí. Por ejemplo, me estoy dando cuenta que tengo la habitación de matrimonio encendida, la apago desde aquí, o podría, por ejemplo, apagar la luz donde estoy, la del comedor, o volver a encenderla. Y bien, así es como he personalizado yo mi iPhone. Como os recordaba, teníamos a la parte de la izquierda los widgets, luego tengo la primera pantalla con las cosas del trabajo, la segunda con las cosas de creación de contenido, la tercera con salud y estado en forma, y luego la última con las cosas relacionadas con casa. Os decía que a la hora de personalizarlo, personalizo siempre de forma que vea el color en un único color, que sea a juego con la funda que esté utilizando. En este caso estoy utilizando la nueva funda de Rhinoshield Jelly Tint, que al final es como, bueno, pues podríamos decir la clear de siempre, pero ahora con colores y colores súper chulos. Así que automáticamente que pongo esta funda, configuro para tener siempre, bueno, pues ese fondo, bueno, pues a juego con la funda que estoy utilizando. Me parece que es algo bastante guay y que le da un aspecto aún más visual. Y recuerda, si te ha gustado también, por ejemplo, esta funda y quieres acceder a ella, te la dejo en la descripción y con este código David tienes el 15%. Así que, ya sabes, puedes ir y echarle un ojo porque están muy guapas. Y ahora sí, llegados a este punto, te dejo por aquí este vídeo que según el algoritmo de YouTube te va a encantar y este otro por aquí que según yo, te va a encantar. Tú y yo, ¿cuánto yo? Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, chao.